TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Oigan, ¿por qué son así de veras? ¿Quiénes, oye? Pues no sé, oye, pero ya tuvimos que arrancar la mesa, cambiarla de lugar, esconder el espejito, desenvolver la revista para empezar con esta segunda hora de Primer Movimiento en 3 ¿Y si segundos. nos pusieran un set virtual que estuviera todo ordenado? Tendríamos Eso sería padrísimo. Tendríamos que ser todos verdes, de hecho vestirnos de verde hasta de cuello de tortuga para que solo fuéramos cabezas flotantes Sí. en el set de Y TV cuando nos UNAM. sorprendiéramos poder flotar así. Y que apareciera, es una gran idea. Sí. ¿Por qué no se lo planteamos Armando Casas? Que apareciera Vania como chivigón. Así de la nada. ¡Tururú! ¡Oh, sorpresa! Poner una palomita virtual. Todas esas posibilidades las tiene la televisión, también las tiene la radio a través de la imaginación y nos encanta poder arrancar esta segunda hora con nuestros amigos de radio y de TV UNAM, una hora que va a estar igual de interesante que esta primera, que estuvo bueno. Nos quedamos fuera del aire, Juana Inés, Miguel Ángel, discutiendo el tema de qué pasaba con los monumentos y con los memoriales, por qué era importante la memoria y por qué era importante la paz. No podemos quitar el memorial del Holocausto, pero sí podemos quitar ciertas estatuas que significan violencia, ¿no? ¿O no? O Yo no, pregunto, porque yo lo también pregunto. hemos tenido la discusión de la memoria y esto último que decía Pablo Romo sobre la necesidad de la memoria. Sí. Lo que hay en alguna de las entrevistas que le hicieron a Sergio Ramírez, ahora que ganó el premio Cervantes, a este escritor nicaragüense, él hablaba de la importancia de la generación que está escribiendo ahora, la generación joven que está escribiendo ahora en Nicaragua y de cómo han venido de pues de un estado en guerra, de un país en guerra y cómo han procesado esa memoria. O sea, creo que es importante, mucho más importante en los tiempos que vienen en este país, hablar de la memoria y volver necesario recordar, digamos. Así es, estamos en @PMovimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM y teléfono 55 36 43 39 para que nos digan qué opinan. Ahora sí que desde dónde podemos todos seguir discutiendo este tema que es tan importante. Vamos abriendo esta hora con música, Miguel Ángel. ¿Qué se te antoja escuchar? ¿Una número 3? Sí, vamos a escuchar Simba de Sabú Martínez. Simba. Percusiones, dice Fred.
Primer movimiento. Nota nacional. El pasado 7 de diciembre el Vaticano hizo oficial el nombramiento del cardenal Carlos Aguiar Retes como nuevo arzobispo de la Ciudad de México en sustitución de Norberto Rivera Carrera. Aguiar Retes ejercía como arzobispo de Tlalnepantla y es considerado entre los representantes católicos más cercanos al Papa Francisco. Asumirá su cargo como nuevo arzobispo primado de México el próximo 5 de febrero. Al conocerse su nombramiento, Carlos Aguiar declaró que se llevará a cabo una renovación eclesial, siguiendo las instrucciones del Papa Francisco, para impulsar una iglesia misionera, una iglesia de salida, que no solo atienda a los fieles que asisten a los templos, sino que salga al encuentro de todos en los distintos ámbitos de la sociedad. Y es interesante seguir discutiendo estos temas. Por eso, esta mañana vamos a platicar con Gabriela Juárez. Ella es teóloga, analista religiosa y secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por tomarnos la llamada. Es interesantísimo este tema. Se ha estado analizando en los últimos días. Muchas cosas han pasado desde este anuncio. Pero ¿cómo se lee? ¿Cómo lo lees tú? Pues mira, en principio leemos como muy positivo que el Papa Francisco haya ya aceptado la renuncia de Norberto Rivera después de más de 22 años, con una arquidiócesis bastante polémica, ¿no? Por diferentes temas. Ahora este nuevo nombramiento de Carlos Aguiar, como ya bien lo dijeron en el resumen, arzobispo de Tlalnepantla, pues ciertamente es positivo, incluso para muchos analistas, y para otros también es pues una decisión crítica, incluso para el mismo Papa Francisco, que quiere una iglesia más de los pobres y para los pobres, porque ciertamente Carlos Aguiar no se ha identificado precisamente como ser un arzobispo o un obispo de la pastoral, cercano a las iglesias, cercano al pueblo. Ha tenido grandes relaciones y grandes acercamientos, por ejemplo, con los políticos del Estado de México, ¿no? Que ya eso es decir bastante. Exactamente, eso ya da ahí una evaluación bastante también polémica, ¿no? De quién es Carlos Aguiar, ¿no? Por dónde va a estar ahora él enfocado desde la arquidiócesis de México. Eso permite pensar que no es alguien muy distinto de Norberto. Pues mira, yo creo que en México los obispos tienen prácticamente un mismo perfil. La mayoría tuvimos 3, 4 obispos realmente comprometidos, ¿no? Con la justicia social, con una iglesia de los pobres, como lo quiere Francisco. Y Aguiar no es precisamente uno de ellos. Sí es muy cercano a esta élite política, por un lado. Yo creo que es cercano a Francisco en el discurso, porque también es un obispo, un arzobispo que tiene una formación, que se ha formado, que es inteligente, que es político también, se sabe relacionar con diferentes ambientes, sabe tomar los discursos, y creo que va a tener una relación, un acercamiento, o lo tiene, muy, muy positivo con Francisco en el discurso. Yo no sé si en los actos, ¿no? Y en esta tarea que le está pidiendo Francisco de ser un obispo que salga de los templos, que sea cercano al pueblo. Vamos a ver. Pues no sabemos, no tenemos muy claro a qué fieles va a atender, a qué poblaciones va realmente a atender a guiar, porque bueno, estamos en un momento de la iglesia mexicana sobre todo, donde se están volviendo a dar discusiones que pensábamos que ya estaban en camino de resolverse, ¿no? La interrupción legal del embarazo, los matrimonios igualitarios, las adopciones, etcétera, que pensábamos que ya estaban superadas o que ya estaban en camino de irse resolviendo.
y que bueno, desde luego Norberto no contribuía a desahogarla, sino contribuía en muchas ocasiones a avivar las rencillas. Entonces, ¿para dónde va a ir Aguiar? ¿Sabemos algo? ¿Hay algo de su historia que nos pueda decir en estos temas para dónde se va a decantar? Mira, la Iglesia de México ha tenido una postura de derecha muy crítica en contra de estos temas, ¿no? En general. Yo creo que no va a hacer una apuesta por abrir el tema, por relacionarse, por hablar incluso de los derechos, ¿no? De las mujeres, los derechos de la diversidad, un poco como respuesta o siguiendo como la línea de la Iglesia católica en sí. Ahora, que sepa dialogarlo ya en un poco más con la misma postura del Papa Francisco, en cuanto no hay que discriminar, no hay que hablar, no hay que rechazar a nadie de la Iglesia. Yo creo que lo va a hacer y lo ha hecho. Me parece que ayer un poco en su conferencia de prensa lo dijo, pero va a tener la misma postura de la Iglesia, no va a aceptar, por ejemplo, el matrimonio igualitario, no va a aceptar o va a incluir a la diversidad en cierto sentido. El aborto es un tema que sí está totalmente identificado como un rechazo, ¿no? Claro. No va a dialogar en este tema en realidad. Ahora bien, hay el tema de las posturas que puede tener la Iglesia y el tema también de las violaciones a los derechos humanos. Me quedo pensando en Norberto Rivera y en las cosas por las cuales es acusado. Si pudiéramos hablar un poco de qué se le acusa o de qué está acusado Norberto Rivera, y si es tan fácil como que el Papa Francisco diga, pues mira, tú y yo no nos llevamos bien, así que acepto tu renuncia y te vas, pero las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Pues mira, Norberto Rivera, nosotros lo decíamos también en algún comunicado, esperamos que este retiro no sea solamente que se vaya ahora sí que en limpio, ¿no? Él tiene demandas por encubrir el tema de pederasta, a muchísimos pederastas, tiene una demanda en California, y pues nos gustaría, o sería también un tema de justicia desde el Vaticano, que se le hiciera la justicia a todas las víctimas, ¿no? Hay muchos casos, se ha trabajado, se ha difundido bastante pues esta postura de Norberto Vázquez, que Norberto ha sido un encubridor. Pues esperaríamos que no se fuera en limpio, ¿no? Por un lado. Por otro, pues tampoco la Iglesia en general no se ha identificado, ¿no? Por hacer justicia ampliamente en el tema de pederasta. Entonces, no estamos muy optimistas. ¿Cómo está el tema de la impunidad en la Iglesia? Pensando no solamente en el caso particular de Norberto Rivera, sino de muchas otras figuras dentro de esta institución que han violado de una u otra manera los derechos humanos y que, digamos, en términos llanos, se han salido con la suya. Mira, yo creo que sí ha habido casos, ¿no? Donde se ha exhortado, se ha solicitado el mismo Papa Francisco, ha dicho que no va a permitir que sigan los abusos, que los sacerdotes pederastas tienen que salir de la Iglesia, pero yo creo que es más también de discurso, no ha habido una reacción verdadera de justicia. Entonces, yo creo que ahora con Aguiar no va a seguir teniendo o no va a tener esta postura de hacer justicia a los temas, ¿no? A toda la impunidad que ha habido dentro de la Iglesia. Este es un tema que está en la mesa y ojalá que se pudiera dialogar con Aguiar como parte de la Iglesia aquí en la Ciudad de México, porque tenemos muchos casos, ¿no? Están los casos, el caso muy emblemático de Marcial Maciel con los legionarios. Sería muy interesante, ¿no? Que se hablara con las víctimas de Maciel aquí en México. Entonces, bueno, tendríamos que ponerlo en la mesa también para ver si realmente habrá un tema de justicia en estos casos, ¿no?
quienes hicieron la crónica de la conferencia de prensa de ayer ven a un Carlos Aguiar beligerante, pero que no dice cómo va a hacerlo. Él tiene en su haber, no sé, 2100 sacerdotes, 500 templos, grupos femeninos, organizaciones de familias. Tiene mecanismos para crear una estructura que recoja la protesta, que recoja la denuncia. Lo mismo me pareció muy desafiante la parte en la que señala que los representantes de los medios de comunicación digan cuál ha sido su experiencia sobre el aborto, y señala una estadística que dice que el 85% de las mujeres que lo han hecho tienen traumas de por vida. Toda esta parte en la relación con los medios, ¿cómo lo ve Gabriela? ¿Cómo es este vínculo donde parece que también es un acto de campaña, donde también habló de la ley de seguridad y le da el aval a esta ley, y el tema de la transparencia con los recursos que recibe la catedral y que recibe la Villa de Guadalupe? ¿Cómo ha recibido esto en el contexto de las elecciones? Pues mira, aquí hay una preocupación. Bueno, por un lado vamos como ya había comentado, Carlos Aguiar es una persona preparada, es político, ha tenido diferentes puestos en la iglesia, se ha desempeñado bastante bien, es muy diplomático, sabe relacionarse con los medios de comunicación, sabe qué decir, no es una persona ignorante, tiene un doctorado en Biblia, también tiene los elementos, ¿no?, para dialogar, pero en el sentido de relación, en la relación de las elecciones, un poco en el tema de la moral, por una parte el tema de la moral en la Ciudad de México, él no tendría que meterse a estos temas también porque vivimos en un estado laico, ¿no? Estoy hablando de los temas precisamente del aborto, con las mujeres, el tema de la diversidad, el tema de pues ahora sí que de las familias, ¿no?, diferentes, también por derecho de la ciudadanía, por el tema del estado laico, debería de hablarlo precisamente para sus feligreses, ¿no?, para la gente que quiere vivir como en la Iglesia Católica, pues desde esa perspectiva. Ahora, el tema también que tiene que ver con el estado laico, que tiene que ver con los temas políticos, tampoco debería de, por un lado, por el respeto al estado laico, porque vivimos en un estado laico, no debe de tener esos pronunciamientos. Él lo sabe, él no es una persona ignorante, ¿no? Te digo, tiene una formación. Pero creo que aquí hay, yo decía, ya una articulación con lo político, con las relaciones con los políticos, especialmente la línea del presidente Peña Nieto, la línea de los de Atlacomulco, con los políticos del Estado de México, que tendríamos que preguntar si va a seguir con estas relaciones rompiendo el Estado laico, ¿no? Esto desde la perspectiva de la defensa del Estado laico, pero también desde la perspectiva de justicia social. Sabemos que la seguridad, la ley de seguridad interior es una violación a los derechos de la ciudadanía, ¿no? Lo sabemos por esta injerencia que ha tenido el ejército. Y él también desde una perspectiva de justicia social, justicia cristiana, no debería de estar de acuerdo, no debería de hablar a favor de esta ley, y lo está haciendo. Entonces ahí también vamos viendo cómo será el perfil de Aguiar, ¿no? Y nos preocupa mucho. Claro, y además preocupa también, o bueno, no sé cómo lo vean, que lo de Francisco se haya quedado en discurso, como decía, porque vino, nos regañó a todos los obispos, sí, claro, dijo que cómo era posible, tuvimos todo ese momento en la televisión, y sin embargo, el momento, digamos, las acciones están hablando, ¿no? Carlos Aguiar no es alguien que vaya o no parece ser por su historia, a menos de que Francisco sepa algo que nosotros no, y entonces entra en vigor la infalibilidad, pero no parece ser quien vaya a quitar estos problemas que tiene la Iglesia mexicana, estos coqueteos con el poder, estas
pues estas alineaciones siempre a la derecha, pues ignorar a tantísimas poblaciones como se caracterizó todo el tiempo en el que estuvo Norberto Rivera como arzobispo primado. Parece que así va a ser. Pues mira, nosotros también nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde queda la opción de Francisco por una iglesia de los pobres y para los pobres al nombrar a Carlos Aguiar? Nos preguntamos también si él tiene toda la información. Si bien los conoce, el Papa Francisco y Carlos Aguiar se conocieron en el CELAM, él conoce la relación que tiene con los políticos en México, que en realidad no son tampoco, digamos, que van a ser de la línea de Francisco, pues por todo lo que sabemos, y nos preguntamos, ¿el Papa Francisco sabrá? O sea, no estamos dispensando, pero bueno, aquí sabemos que la política se mueve precisamente en México, tanto de la Iglesia como la del Estado, en lo obscurito, ¿no? Pues sí, pero si lo sabemos nosotros, digamos, que no lo sepa el Papa Francisco. Sí, entonces, bueno, aquí hacemos la pregunta, ¿el Papa Francisco realmente está teniendo una opción en México? ¿Está teniendo una opción por la Iglesia de los Pobres ante este nombramiento? Pues yo creo que no. Por otro lado, pues como ha pasado con diferentes obispos que han tenido un cambio radical al ver las injusticias sociales, pues podríamos esperar que en este sentido Carlos Aguiar también hiciera como esta apuesta, ¿no? Por la Iglesia del Papa Francisco, pero también por una justicia social real. ¿La intervención divina es lo que estamos esperando, como Saulo? No, yo creo que no. Pues No tanto, pero es una conversión social. Digo, estamos dando el beneficio de la duda, ¿no? Exactamente. Fíjate que hemos estado en las últimas semanas en el estado de Guanajuato y en el estado de Jalisco, y hemos visto en los recorridos que hemos hecho esta propuesta que hace ahora Aguiar hacia los fieles. Los fieles son los que tienen que hacer la protesta social para evitar que la pornografía infantil la pornografía en internet siga generando los embarazos adolescentes. Esta parte es un activismo porque dice que va a trabajar para que haya un voto razonado y no enojado, pero parte de ese trabajo con la feligresía consiste en hacer que ellos pidan, no que los arzobispos declaren. Fue una cosa que fue muy puntual ayer, declarando que no son los obispos los que tienen que declarar, sino salir los padres de familia, salir la sociedad a defender esos valores. Lo y de es la lo que vemos. pornografía y el embarazo La es pornografía de él. en internet, sí. Esa frase es de él. Sí. Sí. Okay. Eso es lo que declaró, que la pornografía en internet es lo que está provocando el embarazo adolescente, claro, y que la gente es la que tiene que salir, no los obispos, sino la gente a defender, como lo vimos en Guanajuato y lo vimos en Jalisco, ¿no? Así es. Defendiendo en la calle. ¿De las tinieblas de la idolatría? Sí. ¿Como en los cristeros? Sí, sí. O estaría también como el Frente de la Familia, ¿no? Sí. Que salió a defender, sí, sus valores, pero también en contra de los derechos ya ganados, como lo habían dicho desde un principio, ¿no? Ya ganados en el Estado de México, como el derecho a decidir, como el matrimonio igualitario, que ya han sido batallas ahora aquí y otra vez, ¿no? Puede haber un doble discurso con esto que habló en su rueda de prensa. Sí, los valores, pero entonces también están imponiendo los valores de la Iglesia Católica, ¿no? A toda la ciudadanía. Y ciertamente también tendría que nombrar como el Estado no ha tenido ni le interesa el tema, por ejemplo, de salud de las jóvenes. En Tlalnepantla, un gran % de jóvenes niñas embarazadas, entonces no es tema solamente de la pornografía, ¿no? Claro. Sino es un tema del Estado, es un tema de salud, es una responsabilidad también que no les interesa en lo más mínimo, ¿no? Les ha interesado. Entonces, ahí está, por ejemplo, con este ejemplo vemos el juego que hace, que sabe utilizarlo. Ojalá que pudiera tener una actitud o un discurso más concreto y que realmente denunciara de dónde vienen los problemas, ¿no? Como yo bien digo, todavía le doy el beneficio de la duda, pero también le exigimos. Si él dice, hay que salir, el pueblo
pueblo católico tiene que salir, tiene que exigir, pues también el mismo pueblo, como lo hablamos en la Iglesia Católica, los laicos, las laicas, tienen el derecho de salir y exigirle a sus sacerdotes, a sus obispos, a sus arzobispos que se comprometan. Pues Hasta aquí iremos llegaremos. viendo, nos quedamos Gabriela Juárez con todas estas reservas y bueno, pues sí, con el beneficio de la duda, bueno, pues si no... Bueno, si, empezando, vamos a... si no creemos en la beneficio de la duda. conversión dentro de la Iglesia Católica, ¿dónde vamos a creer de veras? Bueno, muchísimas gracias. 12 de diciembre nosotros discutiendo estas cosas. Gracias, Gabriela Juárez, teóloga, analista religiosa y secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial. Gracias por platicar con nosotros. Buenos días, hasta luego. Pues con todas estas tribulaciones, querido Miguel Ángel Quemain, que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar la pieza Juntas de Lamar y Eva Sierra. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón, que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción. Que esta noche invito yo, deja la ventana abierta, que me escuchen en tu boca y en tus manos bien despiertas. Arranque todas las puertas, pa' que no existan barreras, no te queda excusa alguna, somos tú y yo compañeras. Yo soy tu mejor contigo, las historias que no cuentas, las canciones escondidas, la garganta que te aprieta. Soy la fuerza que te brota del alma como una fiera, la que hila tus sentidos y te quita la careta. Tú quieras, no me temas, quiero verte, levantar de la derrota, fijar la mirada al frente, llegar hasta mí sabiendo que para ti el camino es fuerte. Quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente, y esas lágrimas que brotan cuando eres lo que más quieres. Yo invado tu cuerpo entero y juntas vencemos la muerte. Y juntas vencemos la muerte. No me temas, quiero verte, levantarte las derrotas, fija la mirada al frente, llegar hasta mí sabiendo que para ti el camino es fuerte. Quiero verte alzar las manos y tu sonrisa valiente, y esas lágrimas que brotan cuando eres lo que más quieres. Yo invado tu cuerpo entero y juntas vencemos la muerte. Y juntas vencemos la muerte, la muerte, la muerte. Juntas vencemos la muerte, juntas vencemos la muerte, juntas vencemos la muerte, juntas vencemos la muerte, juntas, juntas vencemos la muerte, juntas, y juntas vencemos la muerte. Primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, mucho que seguir discutiendo aquí en este programa. Y yo, nada más porque sí, así agarré una revista que tenía en mis manos y hasta le tiré. ¿Será la de la universidad? ¿Será?
¿De dónde ¿Es un son los nuevo cantantes? formato? ¿Serán de la universidad? Pues sí, el nuevo formato de la revista de la UNAM que a mí en lo personal me encanta y no soy la única, creo que somos muchos los que estamos disfrutando. Uno, cambió el tamaño, dos, cambiaron los contenidos. A mí me encantaba el anterior y debo reconocer que los temas me fascinaban de igual manera, pero en esta ocasión se han discutido muchísimos temas de una manera distinta y se han incluido voces jóvenes. Y eso siempre se agradece, sobre todo porque la universidad se construye tanto de los académicos más reconocidos como de los jóvenes que apenas se integran a las universidades. En este caso, en particular, esta revista, y es que aquí lo tenía yo y ya lo aventé porque me apasioné, trata el tema de la propiedad. Voy a tratar de ponerla así para nuestros amigos de TV UNAM que se interesen, ahí le pueden echar un ojito. Para los que no estén en TV UNAM, están en Radio UNAM, los invitamos a que visiten la página de la revista de la universidad. Los contenidos se complementan, es una maravilla. La ocasión anterior, la publicación anterior hablaba del medio ambiente. No sé si recuerdan que estuvimos platicando con Maya Miret sobre los ecocidios y sobre lo poco que alcanzamos a entender de la ecología. La anterior a esa hablaba de las revoluciones. Uno ha estado muy pendiente de lo que están haciendo, así que pues ahí queda esta recomendación. Mira, es que trae de todo. Trae aquí ¿Y los monitos? unos monitos. Es que no puedo, a ver. Son de Bef, estoy casi segura de que estos son de Bef. Sí. Y se llama La balada triste del lector fiel. Ahorita, y justamente dice farsa en 3 actos perpetrada por Bef. Y por aquí tiene 2 personajes que son Poncho Murguía, editor, y Pepe Vallares, lector. Entonces habrá que ver de qué se trata. Se las paso por si le quieren echar un buen ojo. Además está en PDF, la tradición de las revistas. A mí me tocaba ver, por ejemplo, una revista como Legajos, el boletín del Archivo General de la Nación, cumplió 80 años. Bueno, ya tiene 87 años. 87 años y sigue tirando 1000 ejemplares, como cuando lo hacían en 1930. 1000 ejemplares. Sí. Es muy poquito. Claro, no está en PDF, pero finalmente los contenidos, las revistas siguen tirando 1000 ejemplares. Hemos tenido grandes revistas, como no sé, como la revista Sabia Moderna, que tuvo 7 ejemplares, El Hijo Pródigo, Taller, muchas revistas importantes que se han recuperado y que cada vez más las instituciones intentan ponerlas al alcance de los académicos y del público en general, porque en el interior del país hay muchos jóvenes que hacen muchas revistas que duran poco. ¿No? Es que la diferencia entre fanzine y la revista. Sí. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, esta publicación de jóvenes que se llamaba Los Suicidas. No sé si la recuerden, que tuvo pocos números, ni tan pocos. De hecho, yo no sé cómo le hacían, porque eran chamacos que no recibían, y cuando digo chamacos es porque eran verdaderamente jóvenes, que no recibían apoyos de ninguna institución. Ellos se lo aventaron con sus propios recursos y empezaron a sacar esta publicación periódica exclusivamente de literatura. Y ya después empezaron a solicitar apoyo del FONCA, creo que fue en su momento el FONCA, y además creo que no se los dieron, creo que siguieron adelante. Habría que preguntarles, no los conozco, yo creo que estaría bueno perseguirlos, pero si tuvieran que elegir su publicación periódica por excelencia, la que más les guste. Yo iba nada más a comentar que antes de pensar en mi publicación periódica, que no sé cuál sería. Así que es que esta no importa que sea literaria o no, que uno siempre tiene una publicación periódica. Esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, es una radiopublicación periódica, ¿no? Sí, en cierta medida. Sí. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué leen los que nos escuchan? Pero algo ibas a decir antes de todo eso. Yo iba a decir que el Colegio de México está recuperando a partir de la triste muerte de Shirau, toda esta revista, ¿cómo se llama, Miguel Ángel? Porque se me va a ir, se nos fue a los dos, ya lo logramos. Ya lo lograron. Sí. Bueno, en cualquier momento nos vamos a acordar y va a sacar una recuperación de la revista y van a hacer nuevos contenidos. Nuevos contenidos. Entonces, bueno, será interesante ver cómo recuperar y cómo se pasa también al ámbito digital. Por ejemplo, el periódico de poesía de la UNAM. Si bien se vio como una especie de rendición, ¿no? Una especie de capitulación cuando se fue a digital, creo que eso le ha garantizado, por un lado, subsistencia, por otro lado, visibilidad, y por el otro, pervivencia. Creo que, o sea, y pues la posibilidad de llegar a muchos más lados y de llegar con contenidos mucho más amplios. Amplitud también le ha dado mucho al periódico de poesía
vale la pena revisar el periódico de poesía Pero de es la que Universidad en Línea. Justamente yo estoy en la página de Periódico de Poesía, que es periodicodepoesia.unam.mx, para todo aquel que quiera acercarse. Y el único conflicto que muchos se encuentran con estas publicaciones, en lo personal yo soy muy fan, a mí me encanta Periódico de Poesía y siempre encontramos muchas recomendaciones para poesía necesaria. A ver si buscamos una hora. Pero hay una urgencia por los lectores modernos, los lectores en Internet, que dicen, a ver, dice noviembre 16 y no dice diciembre 12, ya no es relevante para mi conocimiento, ya no lo leo, ¿no? Esta urgencia de tener los contenidos inmediatos, las noticias del día a día, cuando hay temas que no funcionan así. La poesía no le puedes poner fecha, no puedes tener todos los días, puedes tener noticias de los poetas, pero las publicaciones como tal, a lo mejor se pueden recuperar de mejor manera cada 3 meses. No lo sé, Miguel Ángel, ¿tú cómo ves ese tema de la recuperación de la buena poesía? Que no es nada más poner cualquier poema que nos guste. Sí, claro, es una parte de la actualidad. Yo antes de tener la fortuna de estar en Primer Movimiento era fan de Primer Movimiento y pienso que hay una parte antologable. Es que hacemos una revista a diario, es que es muy, muy interesante porque es pensamiento, no es una cartelera, es pensamiento, son ideas. Y las ideas que se discuten en una revista que puede ser bimestral o puede ser mensual, cuesta muchísimo trabajo reunirlas, porque a la gente le cuesta mucho trabajo pensar en opinar sin rigor, sobre todo al mundo académico y al mundo intelectual, a los ensayistas. Así es. Lleva mucho tiempo madurar una idea. Entonces, afortunadamente vivimos en un mundo donde hay una gran cantidad de universidades y podemos recurrir, como pasa aquí, a muchísimos colaboradores, pero es complejo. Y yo creo que el armar un tejido en el que permite que las cosas tengan una actualidad, el que es el de la memoria, que es el del antecedente, como sucede con nuestras revistas. ¿Qué de innovador puede tener un artículo de Diego Rivera aparecido sobre Diego Rivera en Contemporáneos en 1927? Es la memoria de una lectura, ¿no? De cómo se veía Diego Rivera entonces, cómo lo vio, cómo se vio después en los 50, cómo lo vio Paz en los 60, etcétera, ¿no? Eso es bonito, cómo se recibieron, recuperar cómo se recibieron, cómo se recibió a Diego Rivera antes de que fuera Diego Rivera, cómo se recibió. Hay una reseña de Garganta Profunda de Nora Ephron, ella muy joven, que hizo, ya no sé si para el New Yorker o para alguna de estas revistas de noticias estadounidenses. Y es muy interesante cómo Nora Ephron ve esta película, que es el porno llevado al consumo masivo, ¿no? Sí. Esta idea como del porno artístico, ¿no? Me encanta que hayamos llegado a pornografía artística en Primer Movimiento. Es que es una reseña muy interesante, porque es de el momento en el que estaba en el cine. Entonces, ahora ya se puede ver con otros ojos, se le ha revisado mucho, se ha discutido mucho sobre el tema, pero ¿qué sucedía en ese momento? ¿No? Alguien que estaba preocupado como Nora Ephron, que estaba preocupada por la cuestión femenina, por el lugar de las mujeres, por el lugar de las mujeres en la crítica, en el arte, en la opinión, digamos, ¿no? En la opinión de masas. Eso es interesante. Pero bueno, nos pregunta Ana Escalante de qué revista estamos hablando. Pues estamos hablando de varios, pero... A ver, yo les voy a recomendar unas cuantas, pero ¿qué ibas a...? Iba yo a decir, nada más para responder a Ana Escalante, estábamos hablando de la revista de la universidad y la revista de Shirau, que va a reeditar el Colmex. ¿Cuál es? Y va a retomar el Colmex, es Diálogos. Diálogos. Bueno, Miguel Ángel acaba de recuperar el aliento después. Por aquí las recomendaciones que hacemos desde la universidad para la lectura de jóvenes, de no tan jóvenes, de cualquier edad, y que quieran hacer en línea, de las publicaciones periódicas en línea, son puntodepartida.unam.mx, que este es un trabajo hecho por jóvenes para jóvenes, es un trabajo interesantísimo. Está la página de Punto de Partida y la de Punto en Línea. No es lo mismo, aunque se parece mucho. ¿Punto en Línea no es el concurso? Punto en Línea lo que tiene son diferentes contenidos y justamente en puntoenlinea.unam.mx también se puede encontrar el concurso de Punto de Partida, que ahorita, si no me equivoco, van en el 49 justamente. Este concurso que va a cerrar en marzo, concurso de cuento. Generalmente la revista Punto de Partida nos invita a escribir distintos géneros. A ver, justamente en esta ocasión,
Pues no, ahora sí le están entrando a crónica, cuento, cuento libre, ensayo de creación, fotografía, gráfica, poesía y traducción literaria. Yo Pero que nada más decía que ese puro es cuento. el que es digital. Este es el concurso número 49 de Punto de Partida. Muy bien. Es un concurso que va a estar abierto hasta el lunes 12 de marzo de 2018. A ver si compartimos la información en redes sociales porque es para los estudiantes. Y creo que siempre es importante saber qué están haciendo los estudiantes de nuestra universidad, qué estamos haciendo todos por aquí, cómo nos vamos relacionando. Eso lo pueden ver en puntoenlinea.unam.mx, puntodepartida.unam.mx, periódico de poesía.unam.mx, que era la que decíamos de todos los materiales poéticos que se van reuniendo, revista.unam.mx, que no es lo mismo que la revista de la universidad. Lo que hacen es que comparten contenidos diferentes. También está, por supuesto, la Gaceta.unam.mx, donde se enteran de todo lo que va a pasar en la universidad y de un poquito más. Y a mí personalmente me gusta mucho Descarga Cultura porque aunque no es una revista como tal, es un almacén de contenidos sonoros importantísimos. Y que no es una publicación académica, porque la universidad tiene una gran cantidad de revistas académicas enorme, ¿no? Donde todo está arbitrado, donde hay un criterio distinto, pero lo que decías, Luisa, me gusta esta nueva época y me gusta la anterior, en el sentido de que tenemos muchas revistas hermanas, no sé, Armas y Letras de la Universidad de Nuevo León, la revista crítica de la Revista Autónoma de Puebla, La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana, La Casa del Tiempo de la UAM. Casa del Tiempo de la UAM. Buenísima. O sea, hay muchísimas revistas que tienen esa institucionalidad a la que todos los jóvenes y todos los creadores de revistas aspiran, ¿no? A que, no sé, yo me acuerdo de Maurice Nadeau, que decía que la quincena literaria cumplió un siglo ahora, ya cumplió un siglo, y la hizo prácticamente toda su vida, y la recibió de manos de un editor, y toda su vida. Hay muchas revistas en el mundo, Literatura und Kritik de los alemanes, hay muchas revistas que están fuera de la universidad, que tienen una gran crítica y que tienen una gran institución de crítica duradera, algo que todavía nos falta a nosotros tener. ¿No has dicho cuál es tu revista? No digo que tu consentida, pero Miguel Ángel, tú tienes un trabajo en publicaciones periódicas impresionante. ¿Cuál sería la que dijeras No tengo una consentida, pero me gusta mucho que existan Nexos, que existan Letras Libres, que exista la revista Tierra Adentro, que exista la revista de la universidad. Todas las que he mencionado me parecen imprescindibles. No alcanza el tiempo para leer todo, ¿no? Y lo más sabroso es cuando uno toma todas estas revistas y hasta puede ver quiénes se pelearon con quiénes y cómo se van escribiendo estos artículos y se responden. Por lo menos a la mitad del siglo XX era fascinante, ¿no? Empezar a encontrar todos estos textos donde los autores, ahí sí los escritores se agarraban a pleito sabroso. Bueno, decir que en el 2018 no lo hacen o que en el 2017 no lo hacen sería mentira. Por ahí tenemos unas controversias buenísimas con el Colegio de México, otras controversias buenísimas con cuánta cosa. Letras Libres es una revista muy controversial, Círculo de Poesía es muy controversial, pero qué bueno que existen esos espacios para discutir, ¿no? Justamente el número de Letras Libres este mes está dedicado al oficio del crítico. Al oficio del crítico. Al oficio del crítico, lo escribe Christopher. Pobrecitos de los críticos. Sí, pero también, ya dejen de pelear, ¿no? Es que me dijo, es que alguna vez en, es que tú en no 1924 me quitó una novia, es que... Y entonces eso se refleja en... no, su poesía es muy derivativa. A ver, si te quita una novia, no critiques su poesía. Pero la verdad, qué rico es leer. Diremos lo que sea, porque yo también lo he dicho, pero qué sabroso es leer un pleito de buenas plumas en revistas, ¿no? Aunque uno diga, ya dejen de pelear y pónganse a hablar de lo importante, de pronto decir, a ver, voy a tomarme 5 minutos para meterme en la mente de estos autores. Eso también es literatura. Finalmente todo lo que se escribe se vuelve ficción y nunca vamos a saber bien a bien por qué Yepes, Domínguez y otros apellidos relevantes para los críticos, y yo no dije nada. Ándale. Uno las lee, uno simplemente los lee y es interesantísimo. Lo que decía la Juan Inés es la literatura del corazón, que parece crítica y que parece literatura, ¿no? Ándale. Pero que es la banalidad, ¿no? Es la banalidad. Chispas, vámonos con una mini producción, porque nosotros también tenemos revistas periódicas aquí en Radio UNAM y estas revistas se van transmitiendo a lo largo de la programación. Es el caso, por ejemplo, de Taxidermia, que era de colmillos. ¿Cómo era la rúbrica padrísima de Taxidermia? A ver, ahorita la escuchamos porque vamos a hablar de los xenomorfos que se aparecen en las naves de Ridley Scott. Están bajo la cama. Son esa sensación de que alguien te mira. Los ojos que brillan en la oscuridad. Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas.
Radio UNAM presenta Taxidermia de colmillos y garras. Nombre científico: Linguafueda queronsis. Nombre vulgar: Xenomorphos. Ovíparos que se desarrollan en colmenas espaciales. Descubiertos por la tripulación de la nave comercial Nostromo. Historia del primer avistamiento. Sus pegajosos huevos fueron encontrados por primera vez en el planeta LV-426 por Gilbert Kane, quien fue atacado por un organismo de esta especie que incubó en su casco. Anatomía de su forma adulta. Cabeza enorme, muy abultada en la parte posterior. Esqueleto de silicón polarizado, que los protege de temperaturas extremas. Y cola puntiaguda, con puntas filosas que obran a modo de garras y aguijón. Tienen una mandíbula compleja, con dientes capaces de mascar metales y rocas. Algunos de ellos tienen la capacidad de lanzar una sustancia corrosiva por la boca. En vez de sangre, poseen un ácido muy potente y tienen una gran tolerancia al dolor. Otros son ciegos y pequeños. A esto se les llama quebrantapechos, los cuales se incuban precisamente en el pecho de una persona. Y ahí crecen y crecen y crecen hasta que salen rompiendo el esternón de su víctima. Y por supuesto, la matan. Dieta común: carne de humanos y animales. Modo de combate. En caso de infestación, los métodos más efectivos para matarlos son la destrucción del cerebro o tórax, explosión, acribillamiento masivo o incineración. Xenomorphos, monstruos espaciales que aparecen en la película Alien. Guión: Damaris Vera. Primer movimiento. ¿Qué les parece esta mini producción de Radio UNAM? Personalmente, que está buenísimo el tema de los xenomorfos, cómo se abordan estas criaturas. ¿Habías escuchado Taxidermia antes, querida Juana Inés? Habíamos escuchado, Ya sí, varias. algunas entregas de estas mini producciones de Taxidermia, estas series que Buenísima. realiza Radio UNAM sobre diferentes temas. Alguien nos pone, es Eduardo Molina, Eduardo Mendoza. Alien, genial para la mañana. Es que en esta mañana... Es una mañana difícil. Es una mañana difícil. No, es una mañana. Pero no estamos en el Nostromo. El Nostromo era la nave precisamente donde se aparece el alien por primera vez, ¿no? Cuando va Helen Ripley con todos sus cuates y de pronto ¡no! Le sale esta criatura de las tripas. Completa, ¿eh? La Siempre primera, he la visto segunda, pedazos. la tercera, la cuarta, la quinta. O sea, siempre, sí, le estás cambiando a la tele y aparece Sigourney Weaver y dices, mira, Alien. O sea, si no hay gorilas, es Alien. Oh, pero no llama no llama tu ser la película. Algunos le llaman a esta obra maestra del cine de suspenso y de terror, no tanto por si les gusta o no el alien o el xenomorfo como tal, que algunos sabrán que viene de la inspiración de Giger y que viene de la inspiración también de Jodorowsky, pero bueno, eso será otro tema porque en algún momento se hablaba de la relación que tenían David Lynch, Jodorowsky y Ridley Scott. Eso está súper rico. Bueno, es un tema riquísimo que se puede tratar después. Sí, también tendrá que ver con sustancias extrañas y estados alterados, como lo hablábamos ayer, pero se les ocurrían cosas. ¿De qué hablaron? ¿De cuántas cosas hablaron ayer? No te puedo ni contar porque el de gastronomía canábica nos ha dejado hasta la fecha mareados.
mareados porque, bueno, estuvo bueno. Pero el tema de los xenomorfos en Alien era que justamente no aparecían. En la primera película no veías al monstruo, nunca. Me imagino que hasta el final, cuando Ripley ya se va a subir a la otra nave, puedes ver a este ser de cuerpo completo, pero no lo veías. ¿En dónde es donde el parto? En donde el parto, yo creo que es en la 3, ha de ser en... Yo esa es en la res- única no, en la, escena que me en la acuerdo. 4, que es Resurrección, donde salía Winona Ryder. Y entonces la reina alien tenía un aliencito que ya era medio antropomorfo, y que decía mamá, y se lo llevaba a la nave, había un hoyito, se le salían las tripas. Ya te hice reír, Miguel Ángel. Así me da Pensaste en gusto el alien sacar. diciendo, "Mamá". Así ¿Pensaste en decía todos el los alien. niños sin clases en este momento? Todos los niños que no tienen clases, pídanle a sus papás que no les pongan Alien, que les pongan otra cosa, porque Alien no es para niños, pero todos los papás que quieran tener un 12 de diciembre relajado, de investigación, Piensen que podría ser peor, podrían tener un alien. podrían tener un Alien, podrían acercarse a todos los contenidos. Me están recomendando mucho una serie, y de hecho Vania Nuche, nuestra compañera de redes sociales, nos está recomendando a todos que veamos Dark para estas vacaciones y para estos días de relajación. Frida Saldívar, nuestra productora, ya la vio también. ¿Quién más de aquí del equipo de Primer Movimiento? Ya todos vieron Dark al parecer y a todos les encantó. Lo que pasa es que se estaba hablando del fenómeno de Stranger Things. Digo, ya que estamos en esto de publicaciones periódicas, series y demás contenidos. Sí, pero cada vez que estamos en esas cosas siempre acabamos con las criaturas. No acabamos con ¿Qué las pasa con criaturas. los seres humanos? Stranger Things, no, más allá del tratamiento de la criatura, está hablando más de la relación de amistad entre estos jóvenes. Eso ¿Ahí está- también hay un niño asmático? ¿En Stranger Things? No, pero sí se parecen mucho Siempre a hay los niños de, asmáticos. a los de It. Sí. No, no hay asmáticos. Hay uno que tiene un padecimiento muy curioso en los dientes, ¿no? Que no tiene dientes. Sí. Pero fuera de eso, sí, todos, siempre necesitamos un niño peculiar en estas pandillas como Freaks and Geeks de los años 80, que era esta serie que inicia el género de los grandes amigos. Más adelante se retoma en los Goonies, que también eran pandillas de amigos jóvenes. Después los Corys, que eran Cory Feldman y el otro Cory, que por cierto Sí, ese el otro que se Cory murió, falleció. sí. Habrá que recordar su apellido. Y hablando de pandillas, ya escribió Roberto Coria, ¿verdad? Que qué bonito lo de Coria! Alien. Que Excelente. felicidades por la producción. Coria va a dar un taller, Roberto Coria está por dar un taller interesante, a ver si Sobre investigamos más sobre Walpurgis y sobre sangre y sobre vampiros y de ese tipo de cosas que tanto aquí nos gustan. Hay muchos contenidos. ¿Quieren conocer más de todo lo que escuchamos en Radio UNAM y discutimos? Visiten www.radio.unam.mx y busquen toda la parte del podcast. Hemos tenido problemas con el podcast de Primer Movimiento. Pues nosotros no, digamos, la página de Radio UNAM página. no está actualizada, ojalá suceda pronto porque pues sí nos estamos quedando un poco muditos. Y Pero- sí, Hay otras maneras. Afortunadamente con TV UNAM podemos visitar el podcast para los que estaban con esta duda desde el canal de YouTube pero solo de las segundas 2 horas. de las segundas 2 horas. Entonces, O sea, de la segundas segunda y la de tercera hora, más bien. Exactamente. Entonces, si quieren escuchar un poco y ver nuestras caras sonrientes y a nuestros invitados y conocer un poco más de lo que platicamos, pueden visitar tv.unam.mx. Ahí hay contenidos de toda la nueva programación de TV UNAM. Hay programas muy interesantes, hay películas riquísimas. Bueno, yo ayer, no sé ni qué pasó, pero me desvelé viendo El Gran Dictador en TV UNAM. Y dije, ya me quiero dormir porque tengo mañana Primer Movimiento, pero ¿Querías ver cómo acababa? ¿Querías siempre ver si en esta versión sí acababa de manera feliz? ya, es re buena, El Gran Pues Dictador. Sí, pero nunca acaba bien. Nunca acaba bien. Ya, a ver, aquí está la información precisamente del taller que imparte desde la universidad nuestro querido amigo Roberto Coria, Miguel Ángel. Sí, es un taller de 24 horas. A ver, creo que tiene Miguel Ángel Quemain su micrófono cerrado. Espera, Miguel Ángel. Ahí estás. Ahí estuvo. Teníamos el micrófono cerrado. Se titula Legado de sangre, del Ajá. vampiro al asesino serial, sin transfusiones de por medio. Paolo Roberto Coria Monter. Dura 24 horas en 12 sesiones, los sábados de 10 a 12, del 27 de enero al 28 de abril, ¿En dónde tú? ¿En la UNAM? Sí, en la División de Educación Continua de la UNAM. Es que Ahí la hay letra un está teléfono. chiquita. Sí, 5622-8222, extensión 41899. Pues, Hoy no hable porque nuestra universidad laica está en receso el día de hoy. oye, y la SEP no, ¿verdad?
La CEP, no. No, los niños sí fueron a la escuela, la Y mayoría. Otto Granados fue a trabajar y todo. Sí. Se presentó desde ¿Sí temprano. fue a trabajar? No me digan. Bueno, nosotros también Oye, venimos a pero trabajar. es que me quedé pensando con lo de la sangre, lo que decías tú y las transfusiones y el legado de la sangre, como lo llama Roberto sí. Coria, y esta enfermedad de la que ya no hablamos, llamada porfiria, que impide a ciertas personas, porque pierden hemoglobina, según tengo entendido. Ahora la buscamos, sí. Impide a ciertas personas estar en contacto con el sol. Entonces, pues de ahí se piensa que vienen los vampiros, de ahí estos seres que no pueden estar en contacto con la luz porque les hace mucho daño y que necesitan transfusiones porque sufren de anemias muy frecuentes. La porfiria es un trastorno que aparece como resultado precisamente de la acumulación de químicos que se relacionan con las proteínas de los glóbulos rojos. Así es como funciona, pero la porfiria no es nada más una enfermedad. Hasta donde estamos aquí investigando entre todos, construyendo el conocimiento, son muchas enfermedades dentro de un mismo padecimiento. Es decir, no son síntomas, sino son pequeñas, muchas enfermedades. Y esto ocurre porque precisamente se acumula la porfirina, que es la proteína que ayuda a la hemoglobina a transportar el oxígeno en la sangre. Justamente tiene que ver con la fotosensibilidad. Podemos investigar más de todo esto. Por ejemplo, en la revista ¿Cómo ves? En la revista ¿Cómo ves? De la UNAM hay un artículo muy interesante de los padecimientos de la sangre. Aquí en el programa también lo vamos a seguir discutiendo, así que quédense con nosotros. Si les parece bien, vámonos a una pausa y regresamos a esta tercera hora en Primer Movimiento. Venga. Primer Movimiento. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Estábamos hablando fuera del aire mal de... Oh, de nadie. ¿De quién? De ustedes. De nadie. En realidad no estábamos hablando mal de nadie, estábamos hablando de lo complejo que es sostener publicaciones periódicas, sostener programas radiofónicos con publicaciones periódicas, que no es lo mismo que tener ahora sí que una variedad de invitados distintos, sino mantener columnistas como tal no es sencillo, pero siempre recordamos ciertas columnas, ¿no? En algún momento, Miguel Ángel, hablábamos de, por ejemplo, la columna de Avelina Lesper, ¿no? Sí. Si nos gustaba o si no nos gustaba, si nos caía bien o no, no importaba, porque llegábamos a leerla para saber ahora con qué artista plástico revolucionario o no, o hipster o no, lo que sea, se fue a meter esta mujer y a contestar y a decir, pues yo no entiendo esto que me dijo aquí, ¿no? Sí. Muchos recuerdan el momento en el que Orozco salió con una de sus... De sus locuras, para bien o para mal, dependiendo de si nos gusta. A mí hay algunas que sí, en que a Avelina Lesper se le fue encima y todo el mundo decía, bueno, qué sabroso pleito, ¿no? Porque lo que tiene es materia sensible y sensorial, ¿no? Ujú. Y eso siempre se disfruta muchísimo. Sí, los columnistas son Ajá. toda una cuestión en el periodismo. Hay muchos columnistas que son académicos y que parte de lo que reportan cada semana son parte de un trabajo de investigación a largo plazo, pero en la tradición mexicana hay columnistas verdaderamente exquisitos que Así es. retratan la cotidianidad del arte, de la cultura, de la ciudad, de la política todo el tiempo, ¿no? Juana Inés, en tu trabajo como columnista, ¿cuáles son las mayores dificultades que te llegas a encontrar? Porque es que yo creo que todos aquí nos hemos acercado a las columnas. Pues Sí. pensar cuáles son los temas que te preocupan a ti, pero lo mismo pasa con esto también, Sí. o sea, Sí. ¿qué temas te preocupan a ti que puedan ser y que puedan ser compartidos con alguien más? O sea, ¿cómo te conviertes en una especie de, Ujú, o si lo logras, una especie de termómetro de aquello que preocupa ujú. a una cantidad importante de público, o a quienes te leen o a quienes te siguen, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos aquí todos los días también, ¿no? Bueno, pues sí, está este tema, pero
qué público tenemos y qué tanto eso interesa, qué tanto eso, desde dónde, qué tratamiento, con quién. Creo que más allá de las columnas está ese tema también, ¿no? O sea, más allá de si me voy a pelear porque me gustó, no me gustó, me robó una novia, no me robó una novia, traigo un pleito personal, ¿no? Ayer tenía esa discusión de la revista The Atlantic, que dice no pertenecemos, se anuncia como sin pertenecer a ningún partido político ni grupo de ninguna especie. ¿Se puede eso? Es que esa era mi discusión. Esta es la misma discusión que hemos tenido sobre la objetividad, ¿no? Si eso se puede, ¿eh? Atlantic Monthly, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Qué padre eso. Que es muy buena revista, pero tiene o sea, se anuncia como con esta carácter de museo. Ajá, ¿no? Viene con esta idea de no pertenecemos a un partido, no pertenecemos a ningún grupo. Bueno, ¿El primer movimiento, por ejemplo, a qué grupo pertenece? ¿Cuál? Primer movimiento. Los marcianos. A los marcianos, no, pues a las universidades, ¿no? Al conocimiento desde la universidad, ¿no? Justamente. Hay muchas cosas que se van a seguir discutiendo. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Nos queda todavía una hora para que nos sigan mandando sus audiciones para la pastorela. ¿Nos han llegado? Todavía no nos llegan las suficientes, nos falta un par por ahí. Escríbanos. ¿No tenemos angelitos? Nunca tenemos angelitos. Es difícil en este país tener angelitos. Pero a ver, vamos a conseguirlos. ¿Demonios? Demonios, sí. Uy. ¿Tenemos demonios? Uy, demonios sí. Están a ver, buenísimos. ¿por qué todos van a los demonios? Pues porque son más divertidos. Son más divertidos. Y en las pastorelas más. Primer Movimiento UNAM, @gmail.com. Escríbanos, participen en la pastorela. Vamos a estar en vivo el 15 de diciembre desde la sala Julián Carrillo, transmitiendo para que se den una vuelta. Aunque no, es más, si no quieren ir a la pastorela o no quieren subirse al escenario porque les da cosita, no importa, va a estar abierto el acceso para que estén con nosotros, para que celebremos todos juntos en esta posada radiofónica y ya iremos platicando porque es momento de poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria. Querida Juana Inés de ESA, llegó el momento de poesía necesaria. Querida Luisa Iglesias, ¿tú conociste a Washington Benavides? ¿Eran amigos de la infancia? No. Pero parece que este poema te lo escribió a ti. A ver, hijo. ¡A qué emoción! Washington Benavides es un poeta uruguayo que falleció el 24 de septiembre de 2017, nació en 1930 y el periódico de poesía, justamente el que hablábamos hace un rato, le rinde un homenaje. Y ahí contiene también varios poemas muy interesantes, pero particularmente se llama Sobre preferencias infantiles. Te envolvían en celofanes desde la pantalla de plata las versiones de Walt Disney. Habías leído las originales de las Alicias de Lewis Carroll, por eso te parecieron lavadas las que viste en sucesivas matinés. Y como esos relatos, muchos otros parecían parientes lejanos de los originales de Grimm o Andersen. Preferías ver la cabeza con tuercas y cicatrices de Boris Karloff o levantarse de las nieblas del pantano a Bela Lugosi. Aunque los dos regresaran en tus sueños y comprobaras con la cabeza humedecida del sudor que debías beberte rápido un buen vaso de agua. Pero bien que separabas la propaganda de Disney para todo público de los grises y tenebrosos castillos góticos con verdaderos fantasmas o vampiros. Nada que ver con los mastines de Baskerville. Nada, pero nada que ver con aquella sombra ominosa que acechaba al niño con su globo, o la pelota fugitiva descendiendo por los escalones, y la feroz sonrisa del pequeño asesino de Düsseldorf que encarnaba Peter Lorre. ¿Había en estas predilecciones un anticipo de lo que la vida iba a proponerte o imponerte? Ibas a la escuela de varones, pasabas meses con maese Asma, acompañado por tus amigos del Titbits, del Leoplan, o las radios argentinas, o la Guaibia riograndense. Leías a Salgari, leías a Verne, leías a Cervantes. Cuando te dabas vueltas en la cama no era Blancanieves la que asomaba al brocal de tu rostro. Era el tigre de la Malasia o el capitán Nemo quien reclamaba tu atención ante la terrible presencia del calamar gigante. Y despertabas entonces
tripulante del Nautilus. Washington Benavides. Primer movimiento. La mesa del día. Desde la época prehispánica, la diosa Tonantzin era venerada por los mexicas como la madre de todo lo que existe. De acuerdo con la mitología, Tonantzin, o nuestra madrecita, era también la progenitora de los hombres y parte de la pareja divina que creó el mundo y a todos los seres vivos. Andamos mucho con las divinidades el día de hoy. Su templo de adoración estaba en el Cerro del Tepeyac, donde acudían los antiguos mexicanos para agradecer los alimentos en tiempos de sequías. Con la llegada de los españoles, en ese lugar fue construida una iglesia para rendir culto a la Virgen de Guadalupe, luego de su aparición al indígena Juan Diego. De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, los indígenas llamaban Tonantzin a la Virgen de Guadalupe. El religioso pensaba que los indígenas usaban la iglesia para adorar a su diosa tradicional. Y bueno, cada año cientos de peregrinaciones procedentes de todo el país y del mundo acuden a la Basílica de Guadalupe para cantarle y rezarle a la llamada Virgen Morena. Hay que decirlo, si no me equivoco, ya se estaba hablando de 4 millones de seres. ¿De peregrinos? 7 millones. Ahorita vamos a comprobar toda esta información. En la madrugada eran Muchísimo. 6. Pues, pero ya qué cosa, Miguel Ángel. Sí. Pues venga, a entrarle al tema. Para conversar sobre el mito de la Tonantzin nos acompaña Rodrigo Martínez Barax. Él es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina y profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Cuéntanos, ¿qué pasa con la madre en la mitología? ¿Cómo la entendemos? ¡Ay! Bueno, todos, hombres y mujeres, nacemos de madre. Es un elemento importantísimo de la vida, el elemento femenino. Pues, el ser humano, desde que existe, es un ser religioso. Y la mayoría de las religiones pues siempre han tomado los dos aspectos, el aspecto masculino, el aspecto femenino. Aunque hay momentos en que el aspecto masculino es el que predomina, pero todas las religiones las toman ambas, incluida por supuesto la religión prehispánica. Que luego hay toda esta idea de que de alguna manera se empalma con la tradición católica, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Pues sí, totalmente. Era muy importante la dualidad en la religión prehispánica. Existía la veneración a una deidad superior, madre y padre de todos los dioses, Ometeotl. Ome, como ustedes saben, en náhuatl significa dos, y Teotl, curiosamente, quiere decir Dios, el dios de la dualidad. Este Ometeotl, de ahí se derivaban todos los dioses, se podía dividir en Ometeuctli, el señor de la dualidad, y Omecihuatl, la señora de la dualidad, y todo lo que los historiadores, antropólogos a veces dividen en múltiples divinidades diferentes, en realidad se reducen a estos principios masculino y femenino, que a su vez se reducen a este principio básico de la dualidad. Por supuesto que hubo fases, y como bien lo entendió Octavio Paz, sobre todo pues ya en la fase azteca, en la última fase antes de la llegada de los españoles, pues los mexicas eran un pueblo sumamente militarista, sacrificial, autoritario, y había un predominio de las deidades masculinas sobre las deidades femeninas. Y las mismas deidades femeninas a veces no eran tan amables, eran deidades que pedían sacrificio. De modo que pues sí estaba esta presencia de las dos, del Ometeo, de los dos aspectos de la divinidad. Cuando llegan los españoles, pues la religión católica pues es una religión monoteísta. Y hasta hay algo medio curioso, como que Dios es hombre, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues puede haber más dudas, ¿no? Si es hombre o mujer, pero la cosa es que es una divinidad centrada en un solo Dios masculino, aunque la presencia de la Virgen María se va a dejar sentir. Vean ustedes en la Biblia, en los Evangelios, pues la Virgen María sale muy poquito, y hasta a veces con un papel no muy predominante, y sin embargo los españoles, pero en general los europeos en general, de todas maneras le tenían una gran veneración, gran cariño
a la Virgen María. Esto, pues, todos los que vinieron acá, y sí tiene que ver de alguna manera con que las religiones precristianas, prejudio-cristianas, también tenían estos elementos masculino y femenino que de alguna manera se metieron dentro de la religiosidad cristiana, judeo-cristiana. La cantidad de vírgenes que hay en España es enorme, y la influencia que hay en el mundo novohispano de las vírgenes distintas que distintas órdenes religiosas tienen en la sociedad novohispana es muy fuerte, ¿es cierto así? Sí, como no, hay muchísimas. Y los indios se interesaron muchísimo por ese aspecto de la religiosidad que trajeron los españoles. De alguna manera los frailes se preocuparon por una especie de cristianismo mariano que adoptaron los indios. Sí se interesaban por Jesucristo, sobre todo por el hecho de que lo hayan sacrificado y todo, pero como que simpatizaban muchísimo con la Virgen María, la integraron inmediatamente a su panteón, a su conjunto, a sus creencias. Los primeros frailes eran muy represores, eran muy cristocéntricos, muy monoteístas, pero la religiosidad que se fue imponiendo ya algunas décadas después de la conquista, sí les decía a los indios, ustedes pueden adorar a Cristo, a Dios, como si fuera el sol, pueden venerar a la Virgen como si fuera la luna, y pueden venerar a todos los santos y a todas las santas como si fueran las estrellas en el cielo. Y eso les acomodó perfectamente a esta religiosidad indígena dual, el ometeotl, y monoteísta, de alguna y politeísta. De alguna manera la religiosidad cristiana se adaptó bastante bien a la religiosidad local. Ahora bien, como que nosotros tendemos a sentir, por ejemplo, hoy el Día de la Virgen, al ver las peregrinaciones, al ver a los danzantes, que es una peculiaridad mexicana, que nosotros como mexicanos somos particularmente, seguimos siendo muy devotos de la Virgen y de los demás santos, pero es algo de todas las religiones. No hay religión pura, todas las religiones son mixtas. Es interesante pensar en este contexto en la Virgen de Guadalupe, pero todas las advocaciones de la Madre de Cristo como una intercesora. O sea, tiene un carácter predominantemente dulce, ¿no? Es quien cuida, es quien llora la muerte de Cristo, es quien intercede. La religión cristiana lo que dice es que es intercesora entre la divinidad y los hombres. Entonces no tiene este peso que sí tenían estas otras deidades femeninas de las que hablabas, que pueden ser mucho más guerreras, mucho más sanguinarias, ¿no? Esta idea de la madre universal, pero de la madre cuidadora, no la madre vengativa, ¿no? Contra este Dios cristiano muchas veces muy salvaje, muy vengativo también, ¿no? Pues sí, y realmente la conquista trajo cantidad de cosas muy terribles, no porque los españoles hayan sido particularmente malos, eran seres como malos y buenos como cualquier otro ser humano, fue cruel como cualquier otra conquista. Pero además de la conquista misma y del cambio en el sistema económico, político, social, hubo pues cantidad de enfermedades terribles que trajeron los españoles sin proponérselo, de modo que el siglo XVI pues fue bastante un cataclismo para los indios, y ciertamente que sí sentían mucho alivio en el carácter bueno, que sí tenían sus propias diosas, y en el carácter también bueno de la Virgen María como intercesora, como que las cuida. Ahora bien, hay los católicos que a veces quisieran hacer una precisión al respecto, porque el verdadero mediador con Dios, el verdadero intercesor con Dios es Jesucristo, no la Virgen, porque Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo, y ser humano al mismo tiempo, y Él es el que por lo tanto relaciona a los hombres con la divinidad, con Dios. Pero sin duda que la Virgen María, que es enteramente humana, no es divina, es enteramente humana, pero que fue ascendida al cielo, pues está allí junto a Dios, y pues claro que supuestamente vela por nosotros. Hay una historia de las mujeres que llegaron con la conquista. ¿Cómo es esa historia, Rodrigo, de las mujeres que formaban parte de la iglesia y que llegaron a hacer labores de monjas? ¿Tienen un papel relevante o solamente son los hombres quienes evangelizan, que catequizan? Bueno, lo de los primeros tiempos fueron muy pocas las mujeres. Casi un siglo sin mujeres.
no, eran muy pocas las mujeres. Sí las hubo, y algunas muy valientes, algunas muy bravas, pero en realidad no, su papel no fue tan importante en la mera conquista. Si queremos una mujer muy importante en la conquista, por supuesto que ella es la Malinche, doña Marina, nacida en un señorío veracruzano, y que al fallecer su padre, su madre se vuelve a casar, tiene hijos y la venden. Al parecer, esta es la historia, las fuentes no son tan precisas, pero al parecer la venden y la mandan como esclava a Tabasco, y ahí es donde la encuentran los españoles. Y bueno, ella, yo creo que ya se quería zafar de ser esclava, porque la Malinche, no se sabe cómo se llamaba en la época prehispánica, la bautizaron como Marina, y como Doña Marina, al conocerse sus orígenes de alguna manera nobles, como era hija de Tlatoanis, pero ella se quería zafar de ahí, porque ser esclava no era tan agradable. No solo había que hacer tortillas, sino que había que dar servicios sexuales. De modo que ella feliz se fue con los españoles, y junto a Hernán Cortés va a ser muy importante en la conquista, no solo como intérprete, porque ella en un primer momento hablaba náhuatl y maya, y muy pronto va a aprender español, sino porque ella, como compañera de Hernán Cortés, le explicó cómo estaba la situación del Imperio Mexica, el hecho de que había muchos señoríos, muchos reinos opuestos a los mexicas o subordinados a los mexicas, y que no estaban para nada contentos con el dominio mexica debido al carácter sacrificial, militar, a los tributos, a los sacrificios humanos, que se comieran a la gente. A nadie le gusta eso, pese a lo que digan los antropólogos, y ella de alguna manera sirvió de mediadora. Nunca vamos a saber qué palabras les dijo de lo que decía Cortés a Moctezuma y a los demás, y qué palabras de Moctezuma le dijo a Cortés. Nunca lo vamos a saber, pero sin duda que jugó un papel mediador y suavizador. Como de geopolítica, no solo de ¿sí? O sea, digamos, por ponerlo en términos anacrónicos. Geopolítica en el sentido de explicarle cuál era la situación política del imperio, y le dio la clave a Cortés de cómo iba a poder conquistar México, partiendo de la cúspide, o sea, de la ciudad de México Tenochtitlan, y de que de esta manera, debido a las contradicciones internas del Imperio Mexica, iba a ser posible una conquista relativamente pacífica. Tengo una pregunta sobre la relación de una religión con todas las religiones, es decir, mencionando el tema de las religiones amables. ¿Hay alguna religión que realmente sea amable como tal, o que tenga un trato no violento con los creyentes? O con los no creyentes. Con los no creyentes. Lo pregunto pensando en, es que entonces se hacían sacrificios, y los sacrificios no eran amables y no gustaban. Y luego llega el Espíritu Santo, y bueno, pues tampoco es que sea muy amable. Y es lo mismo, leemos la Biblia y decimos, pues que aquí hay una violencia profunda. Y luego leemos otros textos y nos damos cuenta de que es muy difícil encontrar una religión que no tenga violencia y que no sea, entre comillas, sanguinaria. ¿Las hay? ¿Se combinan entre ellas actualmente? Bueno, hay dos partes de la pregunta. Comienzo por la segunda parte. Sin duda que la religión católica era muchísimo más amable que la mexica. Y de veras se puede entender esta unanimidad y esta velocidad de la conquista por decir, ya estamos hartos de esta religión sacrificial, militarista, de ver sangre, de ver estas ceremonias. La religión católica es una religión finalmente de amor. Tiene bastantes defectitos, y no soy el primero en reconocerlos, pero sin duda que los indios dijeron, esta es mejor, por aquí nos vamos inmediatamente. Pero o sea, no hubo un proceso de decir, ustedes van a creer en lo que nosotros queremos que crean. Sí, fue una imposición, sin duda. Pero también hubo una unanimidad. Desde el primer momento que los españoles les dieron las imágenes cristianas, los indios las aceptaron. Primero como una deidad más que se sumaba a la multiplicidad de sus deidades, pero después su cristianismo fue sincero. Claro, como lo vimos, un cristianismo dualista, masculino, todo esto, pero sin duda que era una religiosidad muchísimo más amable. Comparemos todo lo que le criticamos a la Inquisición. ¿Cuántas gentes mataron en la Inquisición en los 3 siglos del dominio colonial? ¿100? Comparado con los sacrificios humanos y con las guerras permanentes, violentísimas de los mexicas, no hay comparación. Pero ya hablando de religiones buenas y amables, la religión va a cumplir un papel muy peculiar
en el desarrollo de los seres humanos desde que éramos changos en adelante. Siempre va a estar presente la religión junto con la guerra. Va a ser un elemento muy importante eso de creer que hay un Dios que nos está vigilando para que nos portemos mejor, un Dios que ayuda a consolidar las bandas o unidades políticas cada vez más grandes. La religión juega un papel muy importante para eso y suponemos que esto fue relativamente positivo para la humanidad. Creo, no estoy tan seguro que haya sido bueno, positivo. la idea de que Dios está del lado de los que ganan siempre. Bueno, esta cosa de que unifica los grupos, pero al mismo tiempo la religión siempre se ha visto que es bastante terrible, porque al mismo tiempo nos une a nosotros y nos enfrenta a los otros. Siempre nos vamos a llevar bien, nos vamos a cuidar entre nosotros, pero las gentes que no somos nosotros, pues son los malos, son los que no creen, incluido, ni siquiera son hombres, incluso de tal manera que los podemos matar. De tal modo que ha habido una relación entre organizaciones que consolidan a grupos de seres humanos cada vez más grandes, desde las bandas hasta los imperios, y la religión y el aspecto militarista. Eso sí, como se ha visto, la mera verdad es que hemos ido progresando, aunque no lo parezca. En la época de los cazadores recolectores, de la gente que se moría, como que la tercera parte era por guerra. Esto no tiene comparación con lo que ha venido después, aunque nos caigan mal los imperios militaristas y todo, de alguna manera han implicado una especie de especialización de la guerra que la ha suavizado. El siglo XX fue terrible con sus guerras que tuvo, Primera Guerra Mundial, Segunda y tantas otras cosas espantosas. Aún así, no se murió la tercera parte de la gente, de los muertos por guerra, fue muchísimo menos. De modo que sí ha habido un relativo progreso. Pero la religión sigue estando allí. Este enfrentamiento de las religiones, los cristianos que se enfrentan entre sí, es vergonzoso que se peleen, se maten en el siglo XVI, XVII, católicos y protestantes, el enfrentamiento con los judíos, el enfrentamiento con los musulmanes, y entre todas estas religiones es algo de veras lamentable. Y sí es cierto que ha habido este progreso, que de alguna manera ya nos estamos matando menos como guerras. ¿Quiénes de nosotros conocemos a alguien que haya fallecido en una guerra? Pues no hemos progresado. Y sin embargo tenemos la amenaza terrible. En cualquier momento, por razones políticas o religiosas, nos puede caer una bomba atómica y todos nos acabamos. Y esta teoría de que ha ido mejorando la situación se va a echar para atrás, porque de todas maneras tal vez ahorita no lleguemos a nuestras casas. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Es que ha ido mejorando la situación, pero aún así tenemos la posibilidad de aniquilarnos completamente. O sea, que eso no existía. Claro, eso no existía. Antes, bueno, nos peleaban, pero era muy horrible la situación. Eran armas de lo más primitivas. Y sin embargo, a cada rato la gente se moría por enfrentamientos entre comunidades diversas. Y en muchas veces, tal vez la causa de fondo podía ser económica, la lucha por la tierra, por los recursos y eso. Pero siempre ha habido una justificación religiosa. Y eso de las justificaciones religiosas, los antropólogos están dados al relativismo. Dice, los sacrificios humanos, la antropofagia de los mexicas. Pero es que era por razones religiosas. Bueno, entonces sí se vale. Cuando las religiones lo que vienen es a justificar una violencia estatal nefasta. Y muchas veces, precisamente, cuando hay que comenzar a cuidarnos de los políticos, es cuando se comienzan a poner religiosos. Porque suena que son muy buenos, pero suena que también se pueden poner muy malos, exactamente los términos en que ustedes lo dicen. De que nos cuidamos a nosotros, somos buenos con nosotros, nos sonreímos, pero a los de afuera son despreciables y malos. Y eso justifica todo el terrorismo estatal. Y en este contexto de los políticos metidos a religiosos y sobre todo de la dimensión simbólica y política de la religión, ¿cómo entra Juan Diego? ¿Cómo acomodamos a Juan Diego? Sin meternos en mayores problemas, pero más de los que ya nos metimos. Claro, sobre Juan Diego el problema es que no hay fuentes.
como historiadores, lo que nosotros sabemos es que no hay ninguna fuente del siglo XVI ni de la primera mitad del VII que mencione a Juan Diego. La primera mención a Juan Diego es de 1648, en el libro de Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe. Es el primer libro que narra toda esa historia y es de 1648, de modo que no tenemos ninguna fuente que nos certifique la existencia de Juan Diego, y esto puso pues en problemas a la Iglesia Católica Mexicana cuando quiso beatificar a Juan Diego, porque beatificar a un santo no es beatificar un símbolo. Juan Diego pues nos cae bien, sería símbolo de los pobres, símbolo de los indios, símbolo de los mexicanos o del ser humano, si ustedes quieren, pero no se beatifica a símbolos, se beatifica a seres humanos que existieron. Y se vieron en el problema de que no se puede demostrar su existencia. Es más, no había gentes que se llamaban así Juan Diego. De modo que hay este problema y hasta la Iglesia mexicana tuvo que mentir. Y eso es feo porque un mandamiento de la Iglesia es no mentirás. Y ellos lo hicieron. Entonces hay un poco ese problema con Juan Diego y con las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531, exactamente tal como nos la cuentan. Pero viendo las cosas un poco en términos más amplios, yo creo que sí se pueden llegar a ciertas verdades. Los mitos siempre recelan o expresan una verdad profunda de los seres humanos, de la realidad. Así lo dijo Marx en las tesis sobre Feuerbach, ¿se acuerdan? El desgarramiento de la realidad se expresa a través de la religión, y si un relato mítico pega es porque expresa algo de la realidad. Y expresa muchas cosas, pero en términos ya propiamente concretos, hablando de las divinidades femeninas prehispánicas, pues Tonantzin es más que una divinidad, es el título de una divinidad, que es decir, nuestra venerada madre, To, nuestro, Nantli, madre, Chin es el reverencial, Tonantzin Cihuacóatl, ese es su nombre, Cihuacóatl, la mujer serpiente, la serpiente mujer. Era una divinidad pues sumamente importante. Si queremos particularizarla lo podemos hacer, pero formaba parte de esta Omecíhuatl, de esta divinidad más global. Y dice Fray Bernardino de Sahagún, que dice no saber de dónde viene el culto guadalupano, dice esta Tonantzin Cihuacóatl, que Sahagún critica que los frailes y los indios asocian a Tonantzin Guadalupe, esta Tonantzin Cihuacóatl se aparecía en la época prehispánica y pedía sacrificios, por cierto. Fue también ella la que se apareció en la época de los augurios de la conquista, poco antes de la conquista. Ella era como la Llorona, que venía a decir... Es que es justo que quiere decir que alguien empezaron a relacionar a la Llorona con Cihuacóatl. Claro, porque sí se habla de que justo antes de la conquista había apariciones de Tonantzin Cihuacóatl diciendo ya van a llegar unos extraños y nos van a matar a todos, etcétera. Y más curiosamente aún, Fray Bernardino de Sahagún dice, y se aparecía Tonantzin Cihuacóatl durante el periodo de gobierno tlatelolca de don Martín Ecatl, un indígena tlatelolca. Y el gobierno en Tlatelolco de don Martín Ecatl es entre 1528 y 1531. De modo de que los mexicas sí pensaban que existían apariciones y de divinidades femeninas asociadas a la Virgen de Guadalupe, pues Tonantzin Guadalupe, Tonantzin María Cihuacóatl, de modo que esto le escandalizó muchísimo. Las rosas del milagro y el ayate y todo esto, ¿no? El cine nos ha mentido todo este tiempo. Pues bueno, lo que pasa es que son relatos, pero de alguna manera los seres humanos ya tenemos que crecer un poco y dejar de pensar que existe Santa Claus y saber que los mitos pues son mitos y expresan verdades, pero a otro nivel, no en términos estrictos, no en términos literales, sino de otra manera, y hay que buscar esa realidad. Y después como que a los curas les molestó muchísimo esta asociación de las apariciones de Tonantzin Cihuacóatl y las apariciones de la Virgen de Guadalupe, porque pues Tonantzin Cihuacóatl es el demonio, no puede ser otra cosa. Imagínense, además está asociada con la serpiente. Sí, es que por ejemplo, que para los indios pues la serpiente es un animal muy bueno y terrestre y todo, pero para los cristianos pues es el mal.
Pero al mismo tiempo hay muchos católicos que dicen, oigan, todas las religiones son una. No tiene por qué haber una diferencia radical entre la religión católica y la religión mexica. De alguna manera expresan una misma realidad y no tenemos por qué alarmarnos que en verdad las apariciones de la Virgen de Guadalupe pueden estar asociadas con las apariciones de Tonantzin-Cihuacóatl. Pero por lo demás todo el mundo creía en apariciones en esa época, no solamente los mexicas, pues por su religiosidad mística, porque se sacaban sangre, porque tomaban drogas, porque asistían a ceremonias pues, traumatizantes que afectaban el cerebro de la gente. Sin duda que ellos creían en apariciones en esos términos, pero también los españoles. No, bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de apariciones. Pero hasta en relatos muy cercanos de la época de la conquista. Sí. En la Historia General y Natural de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo, publicada en 1535, ya se habla de una tormenta terrible que puso en gran peligro a un barco en las Antillas, se iban a hundir, se encomendaron a la Virgen de Guadalupe, no la Virgen de Guadalupe mexicana, la de España, la de Extremadura, y se salvaron. Ahí viene una prueba, entre comillas, de que los españoles sinceramente creyeron que se les apareció su propia Virgen. De modo que es una creencia universal. Pero yo creo que sí es momento ahora de que maduremos un poco, le demos un poco su relatividad a los relatos históricos y sobre todo tomando lo bueno que tienen, los aspectos sin duda muy positivos que tiene la Virgen de Guadalupe, pero tratando de superar también esta religiosidad de nosotros contra los otros. Para concluir la idea, hasta cierto punto en la Virgen de Guadalupe hay algo bueno, porque son guadalupanos católicos y no católicos, judíos, hasta musulmanes, se vuelven entonces de alguna manera sí es una fuerza de unidad que puede ir un poquito más allá de esta cosa que nosotros somos católicos y todo el que no se metan a nuestra casa, todos los que no lo sean. Bueno, es que ahí entramos en terrenos peligrosos. A mí se me quedó grabada esta imagen de los carteles afuera de la Catedral de Guadalajara que decían sincretismo es blasfemia, y eso relacionado, por ejemplo, con imágenes y con espacios que uno puede visitar en la Catedral de la Ciudad de México. Si bajas a las criptas, bueno, ahí tienen, por ejemplo, una virgen que tiene una serpiente, si no me equivoco, y ahí te van explicando, bueno, lo que pasa es que esto tiene que ver justamente con Cihuacóatl, pero hay quienes dicen que no. Yo no lo sabré explicar también como lo sabrás explicar tú, querido Rodrigo. Hay un texto que pueden encontrar todos los que nos escuchan en internet en estudioshistoricos.ina.gov.mx, que es una verdadera delicia. Este texto se llama precisamente Las apariciones de Cihuacóatl. ¿Podemos hablar un poquito más de lo que encontramos en este texto, que es una maravilla y que se relaciona directamente con lo que estamos platicando? Pues ya se los platiqué hace un momento. Sí. Es esta cosa que primero yo tuve la impresión que descubrí, aunque después me di cuenta que quien lo había descubierto era el gran historiador mexicano Joaquín García Icas Balceta, del siglo XIX. Él es el que se dio primero de eso. Fray Bernardino de Sahagún, el gran etnógrafo mexicano del siglo XVI, dijo que se opuso muchísimo al culto guadalupano, porque decía que era un culto idolátrico, que los indios, en lugar de venerar a Dios, de adorar a Dios y de venerar a la Virgen María, estaban venerando a sus antiguas divinidades, particularmente Tonantzin-Cihuacóatl. Pero dice Sahagún, pero yo no sé de dónde les viene esto. Pero al mismo tiempo dice, Tonantzin, está mal que asocien a Tonantzin con la Virgen de Guadalupe, porque Tonantzin es el epíteto de la diosa Cihuacóatl. Y en otra parte de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, Sahagún mismo nos dice, Cihuacóatl, Tonantzin, se aparecía. De modo que no hay más que hacer las conexiones. Tonantzin, Cihuacóatl se aparecía, Tonantzin es también Tonantzin Guadalupe, Tonantzin se aparece. De tal manera que sí hay un elemento de verdad en estas apariciones guadalupanas, porque sí se aparecía Tonantzin. Por otro lado, otra parte del relato guadalupano es el de que en algún momento Juan Diego se le quiere escapar a la Virgen, pero la Virgen lo agarra y dice, oye, ¿a dónde vas? ¿Por qué no me vienes a ver? Es que necesito ir a ver a mi tío, Juan Bernardino, porque está enfermo. Está buenísimo. Y finalmente dice, ya no te preocupes, ya lo curé. Pero esto, pues, no ha de ser, así como se los cuento, no ha de ser cierto, pero
En 1531 efectivamente hubo una de tantas epidemias que trajeron los españoles. Hubo una en 1520 de viruela, en 1531 esta era seguramente de viruela, y de sarampión muchos indios se enfermaban, muchos morían, pero muchos decían, Virgencita, sálvame, Tonantzin, sálvame, y algunos se salvaban. Tonantzin Cihuacóatl. O Tonantzin, o la que sea, porque hay muchos nombres y sin embargo todas son la misma. Entonces, así como se salvó Juan Bernardino, pues pudo ser, ¿no? Pues de alguna manera es una cosa que pudo haber sucedido. ¿Y en qué momento se oficializa, digamos? Hablabas de 1648, cuando se habla por primera vez de Juan Diego. ¿El Nican Mopogua, de cuándo es? El Nican Mopogua se publica por primera vez el siguiente año, 1649, en el libro de otro bachiller criollo, lo mismo que Miguel Sánchez. Este se llama Luis Lazo de la Vega. Su libro se llama Güey Tlamahuizoltica. Güey quiere decir grande, Tlamahuizoltica quiere decir milagrosamente, muy milagrosamente, y bla, bla, bla. Y ahí vienen varios relatos. Uno es el de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, y otro el de los diferentes milagros que hizo la imagen de la Virgen de Guadalupe, como tantas otras imágenes. Todos estos dos relatos en náhuatl. Entonces, los historiadores se dividen en dos sobre este punto. Algunos dicen, este relato es de 1649, es posterior al relato en español de 1648, por lo tanto es derivado del relato en español. Este relato en náhuatl es del siglo XVII. Otros decimos, sí, este relato se publicó por primera vez en náhuatl, se publicó por primera vez en 1649, pero hay indicios que nos indican que fue escrito antes. Hay indicios que nos indican que fue escrito desde el siglo XVI. Hay gentes que dicen que uno de los autores del Nican Mopogua, Nican quiere decir aquí, Mopogua es se Pogua cuenta. Aquí se cuenta la historia de las apariciones, bla, bla, bla. Que este relato, Nican Mopogua en náhuatl, fue escrito, varios autores lo dicen, por Antonio Valeriano, uno de los nahuas colaboradores de Fray Bernardino de Sahagún en su gran obra etnológica, etnográfica, histórica y evangelizadora. Entonces él hablaba excelente español y es posible que él haya escrito por primera vez este relato. Sí podemos suponer que los franciscanos fundaron una ermita en el Tepeyac desde hacia 1531. La mera fecha no tiene por qué ser, pudo haber sido 1520 y pico o hacia 1531, no hay problema. Este es un hecho histórico, sí fundaron esta ermita entonces, pero no sabemos qué culto había ahí. Posiblemente fue la Virgen María, pero no hay ningún dato al respecto. La primera mención a una iglesia en el Tepeyac es de 1554. Y la primera mención a que ya hay el culto a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac es de 1556. Ok. Pero no hay ninguna mención a apariciones ni a nada parecido. Hasta hay una polémica ahí entre los franciscanos antiguadalupanos y el arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar Dominico, porque los franciscanos se oponían al culto a la Virgen de Guadalupe porque no se había probado que fuera milagrosa ni nada, pero no se menciona ni para defenderlo ni para criticarlo el milagro de sus apariciones. Entonces hay toda esta fase que va de 1555, 54, 55, 56, en que ya existe el culto guadalupano, hasta 1648, cuando pues este sacerdote Miguel Sánchez dice, yo quiero escribir el relato de las apariciones guadalupanas, pero no encuentro documentos, no encuentro de dónde sacarlo. Sí hay una tradición oral, pero no, y finalmente dice, encontré unos papeles. La oralidad no es suficiente. Para ellos. Lo hubiese podido escribir así, pero quería encontrar algo más. Era algo que atormentó mucho a muchos sacerdotes, de encontrar de veras pruebas de que algo tan importante haya sucedido. Sí. Y García Casbalceta y otros autores que conocían miles de documentos no encuentran ni una mención ni una alusión. Entonces eso le preocupaba a Miguel Sánchez, y finalmente sí encuentra, dice él, unos papeles bastantes a la verdad, y escribe este libro en 1648, que es muy interesante porque está ya contada bien la historia de las apariciones guadalupanas a Juan Diego, la curación de Juan Bernardino y la aparición de la imagen de la Virgen
al obispo Zumárraga. Lo cuenta por primera vez, pero lo cuenta por un lado con muchos elementos bíblicos, con muchos elementos latinos, de que la Virgen es un poco el águila mexicana, o sea, se va combinando los elementos bíblicos, teológicos, con los elementos patrióticos. La Virgen de Guadalupe se va a volver una divinidad propia del patriotismo criollo, todavía no del patriotismo indígena. Los indios no son patrióticos en esta época. Los indios, su patria es su pueblo, su Altépetl, su antiguo reino. Los españoles criollos son los que comienzan a tener un patriotismo novohispano, mexicano, y la Virgen de Guadalupe es la que les ayuda para eso. Entonces este es el primer relato que él encuentra, pero este relato que él publica, estos papeles bastantes a la verdad, probablemente venían del siglo XVI. Yo tengo la impresión que sucedió que en estos debates que hubo en la década de 1550 entre los franciscanos y el arzobispo Montúfar, que promovía el culto a la Virgen de Guadalupe para fortalecer su arzobispado de México contra los poderes bastante autonomistas de los frailes aliados con los pueblos de indios, sucedió tal vez entonces que él decidió en el Tepeyac, que ya existía desde 1530 y pico, decidió poner allí una imagen muy muy bella, y se la pidió esta imagen a un indio, a Marcos Cípac de Aquino, un artista, pintor indio magnífico, formado por los frailes para hacer las mejores pinturas con técnica prehispánica, pero con contenido cristiano. Entonces, esta imagen la va a poner ahí. Pero no la puso nada más así, sino que la puso en una gran obra teatral. Los frailes usaban el teatro, los autos sacramentales como un elemento fundamental para la cristianización. Y aquí lo que se me ocurre a mí que pasó fue que Antonio Valeriano escribió el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a un indio, tal vez ya con el nombre de Juan Diego, y que este relato de las apariciones se montó en el Tepeyac. Precisamente en ese momento había habido unas inundaciones muy fuertes en la Ciudad de México, como en septiembre de 1555, unas lluvias tremendas. Se comenzó a hacer una obra de reconstrucción. Se trajeron 6,000 trabajadores indios de Tenochtitlan, de Texcoco, de Tlacopan y de Chalco. 6,000 trabajadores indios trabajando, reconstruyendo la Ciudad de México, con sus esposas que les traían las tortillas y sus hijos, y que asistieron a esta representación o esta serie de representaciones de la Virgen de Guadalupe que de alguna manera hizo que se creara esta tradición oral, porque todos estos asistieron a esta representación de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que tiene elementos españoles e indígenas. Españoles porque la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en Extremadura a un pastor es más o menos estructuralmente parecida a las apariciones de la Virgen de Guadalupe acá, solo que aquí se adaptó estas apariciones, primero a este elemento que ya les mencioné, las apariciones de Tonantzin Cihuacóatl, la curación de las gentes en estas épocas, otros elementos que habían sucedido aquí. Y después se toma como un elemento político, ¿no? O sea es interesante cómo va trascendiendo, ¿no? Hablaba Luisa de la tradición oral, hablabas tú también, Rodrigo, y cómo esta misma tradición, esto que se va recuperando, se va, digamos, decantando hacia un lado político, hacia convertirse en el emblema de los criollos, en la patria chica, o sea, digamos, la cuidadora de la patria de los criollos. Sí, al comienzo era esta intención de Fray Alonso de Montúfar, el arzobispo de México, de oponerse al cristianismo de los frailes, porque los frailes en un primer momento se volvieron muy aliados políticos de los pueblos de indios y particularmente de los gobernantes, de la nobleza indígena gobernante en los pueblos de indios, para defenderlos de los abusos de los españoles que les quitaban tierras, que los esclavizaban, que les cobraban tributos excesivos. Los frailes tenían una relación muy cercana con los pueblos de indios y particularmente contra Fray Alonso de Montúfar. Defendían a los indios de que la iglesia les quiera cobrar a los indios diezmos. Todos los católicos deben pagar diezmos, pero ¿por qué los indios tenían que pagar diezmos si se les acababa de imponer una religión y además ellos ya pagaban tributo?
y el tributo incluía que les paguen un sacerdote y todo eso. De modo que había un enfrentamiento político entre Fray Alonso de Montúfar, el arzobispo, y los franciscanos. Además, Fray Alonso de Montúfar quería formar una iglesia formal en México, subordinando a los poderes semiautónomos de los frailes franciscanos, dominicos y agustinos. Había una pelea muy, muy fuerte. Al mismo tiempo sucedió algo peculiar ahí en el mero Tepeyac y en otras partes, sin duda. Los frailes fundaron el culto de la Virgen María, supongamos, si es que esto fue así, en el Tepeyac, como un culto de sustitución, que los indios veneraran a la Virgen María en lugar de venerar a Tonantzin-Cihuacóatl, o a Chicomecoatl, o a Tosi, o a Ixpochtli, cualquier otra divinidad. Pero después se dieron cuenta los frailes que esto no era así, pero no tanto en términos de ídolos detrás de los altares, de que los indios siguieran venerando a Tonantzin-Cihuacóatl. Tal vez no, pero tenían un cristianismo mariano. Casi, pues eso es medio malo para los católicos, eso de venerar más, adorar más a la Virgen que a Cristo. Eso les hacía problema a los frailes. Hasta los frailes les decían los padres de Santa María, creían que Dios era la Virgen María. Había esta veneración a una deidad. Pero que venía también de la tradición medieval. Sí, pero se exageró, ¿no? Más en los años, digamos, si fundaron el culto a esta ermita en 1530, para 1540 se dan cuenta de esto. Y claro, alertados, como tú dices, por la situación europea, u otra situación europea también, que veneraban a la imagen misma, a la cosa. Más allá. Entonces, esto los preocupó, y de modo que los frailes comenzaron a desalentar el culto que ellos mismos habían iniciado. Y esto lo sabía Fray Alonso de Montúfar, el arzobispo de México, que los franciscanos ya estaban como que boicoteando el culto en santuarios, en ermitas, como la del Tepeyac, claro. Y los indios pues le seguían teniendo cariño al Tepeyac, a la Virgen que se veneraba en el Tepeyac, pero los frailes lo obstaculizaban, y es cuando aprovecha el arzobispo Montúfar para fortalecer el culto mariano allí. Manda pintar la imagen, manda escribir el relato de las apariciones. Hay una parte, Rodrigo, que la visión, digamos, que tienes sobre esta parte, ¿cómo son las lecturas de los historiadores, que son al fin y al cabo las lecturas de unas corrientes históricas? Por ejemplo, no sé, Orbe Indiano, que escribió David Brading, que escribió y reescribió, digamos, hay una parte en la que la parte de todo lo que tiene que ver con la independencia y el culto mariano es muy cuestionado, un poco comparte la visión que de alguna manera tiene sobre la visión prehispánica, pero está esta parte que también forma parte del grupo, del lugar donde haces tu historia, que es Serge Grusinski, que hizo esta visión de una lectura de las mentalidades sobre Guadalupe, ¿no? De Guadalupe, de la Tonantzin a Blade Runner, que es un libro que está publicado en el fondo y que fue muy polémico desde los 80. Y luego la visión de Jacques Lafay, que se fue enriqueciendo. Lafay fue un historiador muy cuestionado sobre el tema de Tonantzin. Estas visiones que pueden pensarse como de un conservadurismo en la historiografía o de un vanguardismo, ¿cómo lo lees? ¿Qué hay de nuestros historiadores frente al siglo XIX contra el contrastante pasado prehispánico, que es lo que enardece de pronto a nuestros propios radioescuchas en redes sociales? Sí, hay una controversia, ¿no? Muy sabrosa en Twitter, se está poniendo muy buena. ¿Cómo lo lees? Estos Brading, Serge Grusinski, Jacques Lafay son historiadores profesionales, aportan diferentes puntos de vista, pero son magníficos. Son realmente a los que hay que leer. A Brading, a Grusinski, a Jacques Lafay, a Florescano, a Francisco de la Maza, y sobre todo a Joaquín García y Casbalceta. Son los autores realmente que sencillamente son historiadores y defienden la verdad por encima de todo. Hay matices que yo, por ejemplo, difiero de Brading, que es mi amigo, porque él es de los que dice que el Nican Mopohua debe de entenderse en el siglo XVII, cuando se conoció por primera vez. Yo, en cambio, sí pienso que sí debió haber participado en su elaboración Antonio Valeriano. Pues esas ya son cuestiones de detalle, porque estamos hablando entre historiadores. Aquí el problema fue más bien esta otra corriente
de la historiografía los llamados aparicionistas, los que dicen que este relato de las apariciones guadalupanas, a Juan Diego, las 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe, a Juan Diego, la curación de Juan Bernardino y la aparición de la imagen de las flores, en el ayate de Juan Diego, que todo esto sucedió exactamente como se cuenta. Estos son los aparicionistas y no hay fuentes para decirlo, o sea, son historiadores farsantes, para decirlo así, engañan a la gente porque no están partiendo de fuentes que existan. Y particularmente cuando hubo la coyuntura de la canonización de Juan Diego, ellos hasta tuvieron que inventar fuentes falsificar fuentes, hasta inventaron un códice donde salía Juan Diego, donde salía la Virgen, donde salía Sahagún y Valeriano. Ese códice lo inventaron. Y León Portilla, Rodrigo, esta conexión de son las 9:56. León Portilla, su libro es magnífico, se llama Tonantzin Guadalupe, y hace una recapitulación también como historiador de todo esto que estamos hablando, pero es muy importante su traducción, porque él traduce muy bonito del náhuatl, divide los textos en versículos, de tal manera que se puede confrontar muy bien el texto náhuatl con el texto español, por muy pocos que sepa uno de náhuatl lo pueden ir confrontando, y su traducción, la de Miguel León Portilla, destaca mucho esos elementos que los frailes fueron creando de lenguaje para expresar en términos náhuas muy bellos y muy sentidos por los indios, elementos religiosos españoles. Eso es lo que es muy importante. Cuando Fray Bernardino de Sahagún y Antonio Valeriano y sus demás colaboradores nahuas se ponen a trabajar sobre el México prehispánico y sobre la lengua náhuatl, uno de sus objetivos era conocer perfectamente la lengua náhuatl para transmitir de la manera más bella, emocionante, precisa, pero que les afecte a los indios, las verdades del cristianismo. Y así es como realizaron su obra evangelizadora, pero también por eso lograron que el texto del Nican Mopogua en náhuatl de las apariciones de la Virgen de Guadalupe sea un texto tan bello y emocionante en náhuatl, pero también en español. ¿Alguna traducción en particular que recomiendes del Nican Mopogua? Hay varias, pero pues ahorita justo estoy recomendando la de Miguel. La de Miguel León Portilla, que tiene esta gran ventaja porque retoma los elementos musicales. ¿Cómo? Musicales. Los elementos que quiso que los frailes fueron construyendo un náhuatl, si tú quieres, un poquito artificial, pero que va a resultar excelente, muy, muy bello, y van a aplicar, por ejemplo, muchos términos nahuas para referirse a las divinidades, a Dios. Por ejemplo, In y Palnemoani, Intloque Nahuaque, el dueño del cerque del junto. Así le decían a Tezcatlipoca, pues así le van a decir a Dios. In y Palnemoani, aquel por quien se vive. Este tipo de expresiones nahuas las van a aplicar ahora a las divinidades, a Dios, pues. Con esto nos vamos a despedir esta mañana a las 9:59 a.m, escuchando precisamente de fondo este lugar a donde de alguna manera se vive el Quenonamican, y precisamente esto es de Óscar Hernández en su disco Mi Clan, la región de los muertos. Muchísimas gracias, Rodrigo Martínez. ¿Te parece bien si tú dices el mundo desde la universidad, ya que te quedaste con nosotros hasta las 10? Ajá. Miguel Ángel Quemain dirá primer movimiento y tú dirás el mundo desde la universidad. ¿Te parece bien? Claro. Perfecto. Pues entonces, gracias a todos los que hacen primer movimiento. Gracias a Radio UNAM. Gracias, TV UNAM. Gracias, querida Juana Inés. Gracias, Miguel Ángel. Esto fue Primer Movimiento. El mundo es de la universidad. Eso, mero. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.